Pero esta oración la hacemos entre todos. Si la pudiéramos hacer con melodía, mejor, pero lo importante es lo que decimos. La oración es muy breve. Dice, escuchen una vez, después la vamos a repetir entre todos. Cautívame, Señor, y libre en ti seré. Anhelo ser un vencedor, rindiéndome a tus pies. No puedo ya confiar tan solo en mi poder. En ti yo quiero descansar, y fuerte habré de ser. Las primeras palabras dicen, cautívame, Señor, y libre en ti seré. Pareciera una contradicción. Si Él nos cautiva, ¿cómo es eso que vamos a ser libres? Pero, no obstante, es una gran verdad. Y luego dice, anhelo ser un vencedor, rindiéndome a tus pies. Vencedor que se rinde. Bueno, desde luego, nos rendimos ante Él, ante Dios. Antes, cuando nuestro amo que nos esclavizaba, nos hacía creer que éramos libres, pero estábamos sometidos tremendamente a su voluntad. Nos hacía creer que vivíamos en victoria, pero estábamos totalmente sometidos y derrotados. Así que esta sencilla oración, no sé si, pero lo importante es que la repitamos. Yo lo digo y ustedes repiten. ¿Les parece bien? La aprendamos. Cautívame, Señor, y libre en ti seré. Anhelo ser un vencedor, rindiéndome a tus pies. No puedo ya confiar tan solo en mi poder. En ti yo quiero descansar, y fuerte habré de ser. Es tremendo, ¿no? Descansando en Él, somos fuertes. También parece ser que no entra en nuestra lógica, ¿no? No parece ser muy razonable, pero descansando en Él, hallamos fortaleza. Una vez más, cautívame, Señor, y libre en ti seré. Anhelo ser un vencedor rindiéndome a tus pies. No puedo ya confiar tan solo en mi poder. En ti yo quiero descansar y fuerte habré de ser. Sí. Nosotros somos medio aparato dependiente.
dependemos de un aparato. No debería ser así. No debería ser así. Porque cuando estamos en el campo no podemos poner este proyector. Y bueno, y nos sentimos limitados. No. ¿Amén? Después que diga algunas cosas, quizás le hallemos un poco más de sentido a estas palabras. Y lo digamos con más gusto, con más convicción, con más fe, ya que estamos más o menos aprendiendo la letra. Tomemos asiento, por favor. Proverbios 24, 3 y 4 dice así: con sabiduría se edificará la casa, y con prudencia se afirmará, y con ciencia se llenarán las cámaras de todo bien, preciado y agradable. Nosotros, como Iglesia del Señor, no tan solo ahora, sino continuamente, hasta que pasemos todos a la eternidad, vamos a estar involucrados en esta tarea de edificar casa al Señor. Porque la iglesia es un edificio, como alguien dijo, en construcción. Constantemente estamos edificando, reparando a veces algunas cosas, corrigiendo otras, haciendo nuevas cosas, pero esa es nuestra tarea y para ello dependemos sí o sí de sabiduría de lo alto, no de nuestra propia sabiduría. No nos alcanza. Bueno, últimamente estuvimos viendo que seguir a Cristo no es solo tener una relación con Él, sino también tener relación con otros que siguen también al Señor. Y esto es porque tenemos en común muchas cosas muy importantes, como lo expresa bien clarito el apóstol Pablo en la carta a los Efesios, capítulo 4, del 4 al 6. Dice el 3, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Y aquí están las cosas en común que todos tenemos, los que seguimos al Señor. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Estas son nada más y nada menos las cosas que tenemos en común. Nosotros estamos procurando hacer las cosas que nos enseñaron nuestros hermanos de los primeros tiempos, de la iglesia primitiva me refiero. Entre otras cosas,
ellos participaban de la comunión de unos con otros. Esto no era esporádico, ocasional, eventual, sino era una constante. Una constante. Cuando dice que todos los días, constantemente, estaba hablando de una constancia en esta práctica. ¿Y esto por qué? Porque ellos habían cobrado conciencia, se le había hecho carne esta verdad. Que al pertenecer al Señor eran miembros los unos de los otros, eran miembros todos del mismo cuerpo. También tenían constancia, clara constancia, tenían claridad con respecto a de que eran hermanos porque todos procedían del mismo Padre. Por lo tanto, estas eran las razones poderosas, estas eran, diríamos, las verdades que la tenían bien clara y prácticamente no había que insistir mucho en que estén en comunión, porque ellos lo veían más que necesario. Bien, hay un detalle importantísimo que habla muy a las claras de que somos discípulos de Cristo. Siguiendo lo que vamos tratando de expresar. Hay un detalle fundamental que nos identifica como discípulos de Cristo. Si no soy claro, no van a acertar. Si soy claro, quizás con algún esfuerzo. Bueno, precisamente lo que era común, lo que nos hace evidente que somos discípulos de Cristo es que nos manifestamos amor los unos por los otros. Esta es una seña muy notable y que jamás tiene que faltar. Y esto nos lleva a estar juntos inevitablemente. No nos tienen que decir. Pero pareciera ser que en algún momento nuestros hermanos del principio perdieron de vista un poco esto. A tal punto que el autor de la carta a los hebreos les tiene que decir, no se dejen de congregar como algunos han tomado el hábito ya de no congregarse, sino procuremos estar siempre. ¿Y para qué? Para estimularnos al amor y a las buenas obras. Pero parece que en algún momento tenemos tanta claridad que no hace falta que nos den una orden. Pero mire, nuestra naturaleza nos traiciona muchas veces. Y a veces nos conformamos. Por algo dice, hermanos, no se cansen de hacer el bien. Nos cansamos de hacer el bien a veces. Nos cansamos, debemos reconocer. Yo siempre tengo... No nos cansemos de hacer el bien. Y bueno, al estar juntos, eso nos lleva invariablemente, inevitablemente, a algo muy bueno, que es el de servirnos. En el estar juntos nos enteramos de cosas que a otros les pueda estar faltando y que a mí me sobre. Así que, y bueno, y en el servicio nosotros expresamos el amor de una forma muy práctica. Es precisamente, como dice, servicio es amor en la acción. De esto felizmente nosotros estamos, no nos es ajeno, esto no es novedad para nosotros, esto que decimos. Esto, perdóneme, pero me hace sombra.
y debo reconocer que tengo que usar anteojos. Pero también si hubiera una lucecilla por ahí, sería extraordinario. Pero lo malo es que esa luz genera calor y eso no estamos muy sensibles. Le falta agua a la botella, dice. Y bueno. Bien. Bueno, continuando en esto de la relación con los hermanos, si no contamos con un detalle de la gracia de Dios, muy importante que lo hemos visto, Emanuel lo mencionó la vez pasada, para que se haga realidad y sea cada vez más efectiva, es indispensable tener una gracia muy especial, para que se haga realidad esto de ser un cuerpo bien concertado y unido entre sí, para que se haga realidad el Salmo 133 en medio nuestro. Es fundamental contar con una gracia, no por un tiempo, sino hasta que partamos con el Señor. La gracia en cuestión es de un espíritu sumiso y sujeto. Menos mal que algo de eso practicamos. Por ejemplo, los hermanos, domingo tras domingo, colocan las sillas. Y nadie se le ocurre poner la silla para otro lado después, a medida que vamos llegando. Felizmente, nos sometemos. Y si no, puede ser que los que llegan media hora más tarde digan, no, mejor nos ubiquemos allá. No importa que el que dirija se las arregle o venga. No, si no sería un caos, sería una anarquía. Pero nos respetamos mutuamente. Y eso es bueno, eso es bueno. Ahora bien, esta gracia de tener un espíritu sumiso y sujeto, ¿quieren que les diga una cosa? Todos, absolutamente todos los que hemos nacido de nuevo, de lo que hemos nacido de lo alto, de los que somos discípulos de Cristo, la buena noticia es que la tenemos. ¿Y cómo respaldar con la palabra, hermano? Alguno puede decir, puede cuestionar. Sí. Precisamente el apóstol Pedro dice que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas. Y sigue hablando más adelante para que participemos de su naturaleza divina. Interesante. La capacidad, el espíritu de sumisión y sujeción está en medio nuestro. Y aquí el apóstol Pedro, pero en la carta anterior, esto lo dice en 2 Pedro 1, del 3 al 4, pero en la carta anterior, escrita por él también, tenemos aquel pasaje que se leyó el domingo pasado, 1 Pedro 5, del 1 al 11. Y hay directivas, hay una instrucción muy clara de que debemos apacentar a la grey de Dios voluntariamente, poniendo todo con ciertas condiciones, ¿no? Lo leamos al pasaje en cuestión. 1 Pedro 1, no nos va a hacer mal. 1 Pedro 5, del 1 al 11. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, y yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Y dice, apacentad a la grey de Dios
que está entre vosotros, cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los hermanos, sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Demanda de los que tienen que apacentar la grey de Dios a que lo sirvan a los hermanos voluntariamente, con ánimo pronto y siendo ejemplos de la grey. Y dice, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros también, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. En definitiva, sintetizando este pasaje, podemos decir, la sumisión es entre todos y con todos. Todos debemos practicar esto. También hemos visto que bajo la autoridad, la Congregación de los Santos es una comunidad siempre bajo autoridad. ¿Por qué? Porque somos un pueblo comprometido con el Señor, comprometidos los unos con los otros. Nosotros fijamos, por ejemplo, un horario. A algunos nos cuesta, algunos tenemos situaciones muy atendibles de considerar, pero procuramos, no obstante, estar todos juntos. Al menos concluimos todos juntos, aunque lo ideal sería comenzar también todos juntos. Pero bueno, estamos aprendiendo. Hay un compromiso entre todos, con todos. Ahora bien, nosotros, ¿cuáles son las pautas que nos gobiernan? ¿Qué sistema adoptamos? No es democrática. La democracia no se practica en la iglesia. Es teocrática. Ni tampoco hay una autoridad que está sobre todos y no es una monarquía tampoco, mucho menos. En todo caso, es el gobierno de Dios. Es el gobierno de Dios. Las autoridades establecidas en la iglesia, todas son delegadas. Nadie puede decir, yo, hermano, recibí luz del Señor y a partir de ahora soy un pastor más en la congregación. Si lo digo así, no se me ocurrió a mí tampoco decir, hermanos, espero que se den cuenta que yo ya estoy en condición. No, por favor. Por favor. Yo no me quebranté como algunos hermanos se quebrantaron cuando le hicieron esta propuesta. Pero sí, me preocupé. Porque no es cualquier cosa. Pero somos autoridades delegadas.
Y nuestra relación es con compromiso, no una relación superficial, eventual, sino nuestras relaciones son firmes. Y hacemos más hincapié en la relación que en la reunión. Para nosotros es mucho más importante, gracias a Dios, la relación que la unión. Y bueno, al haber una relación firme, hay posibilidad de nutrición, hay posibilidad de protección, de formación y de estar efectivamente integrados al cuerpo de Cristo. Cuando hablamos de autoridad espiritual, vemos claramente que el propósito no es nada más ni nada menos que la edificación. Y esto lo tenía clarísimo el apóstol Pablo, cuando lo expresa en 2 Corintios 13:10. Dice, por esto os escribo, estando ausente, para no usar de severidad cuando esté presente, conforme a la autoridad que el Señor me ha dado, para edificación y no para destrucción. Así que toda autoridad delegada está establecida por Dios para edificación de los santos. Y tenemos que cumplir bien esta tarea, más vale que la cumplamos bien. Todos vamos a rendir cuenta ante el tribunal de Cristo. También vimos que la naturaleza de la autoridad espiritual debe reflejar el mismo carácter de la autoridad divina. Exactamente lo mismo. La autoridad espiritual nunca debe ser impuesta, jamás, sino reconocida. A tal punto que nosotros, cuando vemos a alguien que está ya ejerciendo una autoridad espiritual, se lo reconoce, no se lo ordena. No está mal, de todos modos, pero es más apropiado reconocer algo que se está haciendo. No que se va a hacer, quién sabe, sino algo que ya se está haciendo. Y Emmanuel siguió diciendo, esto es para refrescar nada más, y no entramos en detalles. Toda autoridad espiritual tiene al menos seis elementos que tienen que funcionar en forma conjunta. Uno, tener revelación. Otro, gracia, investidura, sujeción. Nadie puede ejercer autoridad espiritual si no está bajo autoridad. Está claro esto, ¿no? Desde luego, una conducta ejemplar y frutos, evidencias del trabajo que está haciendo. Estas 6 cosas tienen que estar en conjunto. Tienen que estar juntas. Bueno, ahora entremos un poquito en lleno a lo que me toca a mí decir. Como ustedes se dieron cuenta, lo que me toca a mí decir es hablar un poquito más detenidamente sobre la sumisión. Y sumisión la podemos definir como
prestar obediencia inteligente a una autoridad espiritual. Una obediencia inteligente. Una cosa muy importante, hermanos. Todos somos y nunca vamos a dejar de ser ovejas. Y nuestro pastor, ¿quién es? Jehová, el Señor. Nunca dejamos de ser ovejas. Si la sumisión está mal entendida, nos podemos equivocar y en vez de ser ovejas, somos borregos. No se asusten por lo que digo. Somos ovejas. Frente a una autoridad espiritual. La sumisión tiene que entenderse clarito de que es primero y sobre todas las cosas al Señor. Y si una determinada autoridad espiritual dice o instruye algo que no está de acuerdo con la voluntad del Señor, yo puedo decir, perdón hermano, pero esto no está conforme a la palabra. Por eso tenemos que poner un celo tremendo de nuestra parte, los que estamos liderando, en siempre conformarnos a la palabra y no transmitir nuestras ocurrencias, sino lo que Dios dice. Y tenemos que poner mucho celo en esto. Y procuramos. Nosotros tenemos en medio nuestro, casualmente la cartilla que estamos viendo, Puerta, Camino y Meta 3, donde están estos puntos, y muchos están recurriendo a ella, me parece perfecto. Pero ¿saben qué es lo bueno que tienen estas cartillas? Que se ajustan a la palabra. No hay ninguna enseñanza extra bíblica. Eso es lo rescatable de estas cartillas. No hay ninguna enseñanza extra bíblica. Y no es el trabajo de uno, sino como bien lo dice al principio, en la cartilla número 1, que es el resultado del trabajo de varios pastores, de un grupo de pastores. Si bien es cierto, algunos tuvieron la redacción y tuvieron una mayor participación, pero es el grupo de varios. Nadie puede decir, este es mío. No. Es el trabajo de un grupo de pastores que algunos ni sabemos quiénes son. Algunos ya pasaron a la eternidad, la gran mayoría, a esta altura. Después de 50 años, es así. Pero en ellos no hay enseñanza fuera de la palabra. Es 100% bíblica. Y si no, lean los pasajes que se sugieren leer. Léanlo. Me imagino que lo habrán hecho con mucho temor y temblor este trabajo. Por eso insistimos en leerlo. Simplemente los hermanos se tomaron un trabajo de ordenarlo para que nosotros podamos acceder de alguna manera más rápida, mejor, lo que el Señor dice. Así que ese es el valor que tiene esto. Nosotros no sabemos muchas cosas, pero en otras latitudes del planeta aprecian mucho esta tarea que hicieron los hermanos. Bien.
Esto para que piensen un poquito más, para que pensemos un poquito más. Esto lo dijo Martín Lutero. El hombre cristiano es la persona más libre de todos y no se somete a nadie. El hombre cristiano es el siervo más obediente de todos y se somete a todos. Eso dice Lutero. Y aquí, bueno, cuando leí esto, relacioné esta oración que hemos expresado de cautívame, Señor, y libre en ti seré. Efectivamente, cuando nos sometemos a Él, al fin y al cabo, ¿cómo podemos nosotros hacer que el diablo nos deje de hacer la vida imposible? Santiago lo dice. Por eso dice, sí, uniéndose a Él. Someternos a Él, dice Santiago. Someteos a Dios. Resistid, pero primero tenemos que someternos a Dios. Resistid al diablo y Él se la va a tomar, se va a ir. No, pero porque yo estoy sometido a Dios. Entonces, sometido a Dios, tengo toda la fortaleza, toda la capacidad para resistir al diablo. Y él no va a tener más remedio que mandarse a mudar. Va a volver en otra ocasión, seguro. Y va a intentar. Y va a procurar, ¿saben? Procurar cuando se dé cuenta. Él va a buscar el momento cuando yo dejo de someterme a Dios. Y ahí somos bocadillo fácil. Porque yo, si me dejo de someter a Dios, como nos enseña Santiago, yo voy a pretender resistir al diablo y voy a fracasar. Pero tengo que someterme a Él por sobre todas las cosas. Cuando hablamos de sumisión, la idea de Dios es que se produzca en nosotros liberación. Como dice esta oración, cautívame, Señor, y libre en ti seré. Es cierto, es muy bíblica. Tenemos que tener el mismo sentir que tuvo Cristo Jesús. Y todo lo que hagamos lo debemos hacer con humildad. Porque Dios da gracia a los humildes y rechaza a los soberbios. ¿Y sabe cómo nos tenemos que manejar dentro del pueblo de los santos, de la familia de los santos? Considerando a los demás como superiores a nosotros mismos. Y después sigue diciendo en Filipenses, esto lo dice en Filipenses 2:3, y después ustedes conocen bien con respecto al sentir que tuvo Cristo Jesús. Y por eso se le da el nombre que es sobre todo nombre, ¿no? Ustedes saben una cosa, pareciera ser. Jesús era muy consciente de quién era, que era hijo de Dios. También no le molestaba cuando la gente se refería a él como maestro. Y tampoco le afectaba cuando reconocían su señorío, su tremenda autoridad. Pero ¿saben cuál era el título que a él más le gustaba emplearlo refiriéndose a sí mismo? ¿Cuál es?
¿Cuál es? Y lo dijo varias veces, Hijo del hombre. Él vino aquí y se sometió. Se sometió como siervo. Desde luego, todos los demás títulos sí correspondían, pero él parece que lo hacía con un gusto especial. Y eso implica, eso significa de un sometimiento, de un ponerse a disposición del género humano. Su misión es aprender a agradar a aquel a quien uno se sujeta y no a uno mismo. Y esto lo vemos en medio nuestro, gracias a Dios. No es algo ajeno a nosotros. En hecho y en verdad. No de palabras solamente, sino en hecho y en verdad. La sumisión no es una simple obediencia exterior, sino la exteriorización de una actitud interior. Tiene que nacer aquí adentro. Tampoco nos sujetamos, la sujeción, la sumisión no es tan solo cuando nos ven, ¿no? Precisamente esto tiene que darse cuando no nos ven, cuando no nos están controlando. Un buen empleado tiene que ser obediente a sus patrones. Y si está equivocado, se puede conversar y si no te dan lugar, bueno, ¿qué va a hacer? Pero nunca contradecir. No, yo le voy a hacer las cosas a mi manera. No, faltaba más. No nos van a pronosticar mucha permanencia en ese lugar si tenemos ese tipo de actitudes. Por eso el mismo apóstol Pablo, en consonancia, muy relacionado con lo que dice Pedro, sometámonos los unos a los otros, pero ¿de qué forma? En el temor de Dios. Bien, algunos aspectos de la sumisión a la autoridad del Señor. Insistimos, la sumisión por sobre todas las cosas a su palabra. Por eso se nos dice, la palabra de Cristo more en abundancia en ustedes, no escasamente, sino en abundancia. Ahora bien, la palabra de Dios hay dos cosas. Una es universal y eterna, y es la que está, lo que contiene las Sagradas Escrituras. Y en ella hay dos formas, dos modos de hacerlo, a través de la proclamación de la verdad, o sea, el carisma, y como asimismo en la expresión de la doctrina y de la enseñanza, o sea, la didaqué. Y esto es para todos los seres humanos de todos los tiempos. Cuando decimos todos los seres humanos, estamos incluyendo todo tipo de cultura. Y de todos los tiempos. Esto
esto es absoluto, porque es palabra de Dios. Pero también puede venir una palabra de Dios circunstancial y muy particular, que también en las Escrituras a veces está registrada. Y esto es a través de la guía del Espíritu Santo. ¿Y cómo se expresa esto? A través de sueños, en muchos casos. A través de una profecía. ¿Se acuerdan estaba el apóstol Pablo y se acerca a alguien, un profeta, y hace todo, se ata con el cinto de Pablo y dice, el dueño de este cinto le va a pasar esto, va a ir preso. Profetizó. También a través de, como dijimos, sueños, palabra de ciencia, revelaciones. Ahora bien, todo esto nunca se debe contradecir con la palabra universal y eterna. Me pasó a mí una vuelta. Alguien, ni siquiera le voy a decir el sexo, alguien me llamó y me dijo, hermano, estaba funcionando perfectamente, ¿no? Y yo digo, ¿qué me va a compartir este? ¿No? Porque estaba linda su vida en el Señor. Y me salió para mí, como se dice, un domingo 7, ¿no? Hermano, he recibido revelación del Señor de que tengo que hacer tal cosa. Ni siquiera le voy a decir qué era, para que no aten cabo. Tal cosa. Y yo digo, ajá. Y yo digo, qué desenchufado que estoy, Señor, porque yo soy el pastor de esta congregación y yo yo dije para mí mismo. Y le dije a la persona, al hermano o a la hermana, le dije, ¿tus padres saben? Bueno, ya les dije, bueno, ¿saben de esto? No. Bueno, entonces me quedé más tranquilo, porque si los padres no saben, yo no sé, bueno, no estoy tan desenfocado. No, porque mínimamente, cuando hay una palabra así de ese tipo, que puede ser, por lo menos 2 o 3 tienen que sentir lo mismo. Y en algunos casos, bueno, uno, por lo menos uno. Había un hermano en plena guerra mundial, riquísimo, de origen armenio, temeroso de Dios, y tenía que tomar una decisión. Y felizmente se quedó tranquilo cuando su esposa sintió exactamente lo mismo, por lo menos uno. Hay una guía del Espíritu. Así que nadie debemos salir como los iluminados. A mí me dijo el Señor, porque yo tengo una línea directa con el Espíritu Santo. Por favor, por favor. No podemos comportarnos de esa manera tan irresponsablemente. Como dijimos, toda profecía, toda palabra de Dios que viene a través de la circunstancia, en forma circunstancial y particular, nunca se contradice a la Sagrada Escritura. Y en estos casos, estas cosas sí deben ser juzgadas y confirmadas, como dijimos, por 2 o 3 testigos.
También nuestra sumisión debe ser a los pastores, que tienen la responsabilidad de rendir cuentas por cada hermano, cada que pastorea. Es correcto la sumisión a los pastores, también a los que nos presiden, es decir, eventualmente a los que nos enseñan y guían. Y aquí podemos involucrar, podemos decir, bueno, ¿y cómo es esto en nuestro medio? Bueno, a veces se lo atienden en la escuelita dominical y nosotros tenemos que respetar quienes están al frente. Es más, debemos apoyarlos. Tengamos o no tengamos niños. Después, de tanto en tanto, Julio o algunos nos damos una vueltita, porque ellos tienen una tarea delicadísima, pero no es la única. La principal la tenemos cada padre. Esto es una colaboración, no es un apoyo, pero cada padre va a rendir cuenta, principalmente. Pero de todos modos están haciendo una tarea que no sé si yo lo haría. Ellos tienen esa gracia, yo no sé. Pero también, hermanos, jamás debemos descartar y aceptar cuando algún hermano viene y nos dice, siento esto del Señor. Y debemos considerarla, valorarla. Y a mí más de una vez me han bendecido. Y una vuelta una hermana se acercó y me dijo, tenga paz, hermano, el Señor le va a conceder las peticiones de su corazón. Me dijo así brevemente, siempre cuando viene una palabra de Dios es muy breve. Cuando se emplean demasiadas palabras, yo dudo, ¿no? Pero cuando son breves, concisos, claros, bueno, como trato de ser yo esta mañana, lo recibo con más gusto, porque generalmente se manifiesta de esta forma el Señor. Bueno, ahora sí, quizás estemos un poquito más con las cosas más en clara y poder decirle una vez más al Señor, cautívame y libre en ti seré. Porque anhelo ser un vencedor rindiéndome a tus pies. ¿Saben qué? Les digo de paso. En esto, ahora, por la gracia de Dios, van a ser 50 años que sigo al Señor. Este año van a cumplir 50 años. Y yo debo reconocer y dar gracias a Dios porque mayoritariamente los que eventualmente me pastorearon, los que fueron autoridad sobre mí, lo hicieron de una forma que jamás me sentí, digamos, como que lo hacían con mucho respeto, con mucho temor. Siempre mostraron una actitud generosa, me brindaron su tiempo, me brindaron de todo. Y así que yo doy gracias a Dios, porque yo procuré someterme siempre, no manejarme por mi propia cuenta, en forma independiente.
Y no he sido defraudado por los que estuvieron al frente mío. Jamás. Hubo algún episodio por ahí, pero inclusive en alguna ocasión alguien se extralimitó y después no tiene idea de la cantidad de veces que me pidió disculpas. Porque hizo un uso mal de su autoridad en ese momento. Pero después me dice, horas disculpándose prácticamente. Pero bueno, pero en general, doy gracias a Dios porque con mucho gusto me pude someter a otros hermanos y nunca pretender manejarme por mi propia cuenta. Bueno, se lo digamos al Señor y de esta manera concluimos entre todos esto. Bueno, sí. Y me sigo sometiendo a los hermanos. Me hace una sugerencia, Manuel. Yo me someto a todos. Ha sido mi práctica, mi estilo de vida. Y me hace mucho bien, díganme. Me hace mucho bien. Porque debo considerar a los demás como superiores a mí mismo. Tienen una gracia que yo no tengo. Yo tengo la mía, ellos tienen la de ellos. Pero es bueno, es saludable. Pero entiéndase bien, la sumisión es algo que hacemos con inteligencia. Bueno, le digamos al Señor esto. Cautívame, Señor, y libre en ti seré. Anhelo ser un vencedor, rindiéndome a tus pies. No puedo ya confiar tan solo en mi poder. En ti yo quiero descansar y fuerte habré de ser. Mi débil corazón vacila sin cesar y es como nave sin timón en turbulento mar. Concédele, Señor, perfecta libertad. Envuelve en tu santo amor y libre así será. Cautívame, Señor, y libre en ti seré. Anhelo ser un vencedor, rindiéndome a tus pies. No puedo ya confiar tan solo en mi poder. En ti yo quiero descansar y fuerte habré de ser. Mi débil corazón vacila sin cesar y como nave sin timón en turbulento mar. Concédele, Señor, perfecta libertad. Envuelve en tu santo amor y libre así será. Amén. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por tu enseñanza. Gracias, Señor, porque tú eres nuestro pastor amado. Tú eres el Rey de los siglos, el Dios omnipotente. Señor, concédenos la gracia de tener un espíritu sujeto y sumiso. Señor, reconocemos que tú ya lo hiciste, pero que esto sea
una práctica diaria, constante en nuestra vida. Te lo rogamos por amor a tu nombre, Señor. Amén.